vi que estaba por arriba de los 12 millones de habitantes, me empecé a poner nervioso. Y diría, cuando percibí que el gobierno chino cuarentenó a 40 millones de habitantes, literalmente hablando, pensé, estamos fritos, digamos. Así que yo diría que aquí en la escuela de gobierno, las reuniones de gabinete, nosotros nos pusimos a pensar en esta enfermedad, casi literalmente hablando, yo diría antes de que llegara a Italia, digamos, para decirlo gráficamente. Por supuesto, nadie imaginaba en el mundo, digamos, lo que pasó en el norte de Italia. Como ustedes saben, digamos, el mundo es muy chiquitito y la información desde Italia, más allá de la información epidemiológica, empezó a brotar fundamentalmente porque había médicos argentinos en Italia que nos mandaban mensajes de WhatsApp, de Facebook y demás, diciendo las cosas que estaban pasando en la Lombardía, digamos. Y a partir de esa situación, yo creo que la sociedad argentina recién ahí empezó a pensar que esto era algo serio, digamos, ¿no? Inmediatamente después empiezan a ponerse en marcha los observatorios paralelos, y ahí uno empieza a darse cuenta que la pérdida o el retroceso, digamos, en la autoridad de la Organización Mundial de la Salud. Ya lo habíamos visto con el H1N1, digamos, sabíamos que en la gestión de la secretaria general de origen chino, digamos, había quedado muy desprestigiada, pero la verdad de la cosa es que rápidamente otras instituciones como observatorios de Oxford o observatorios de Johns Hopkins, hasta el día de hoy siguen siendo los que marcan la verdad en términos estadísticos, epidemiológicos, en términos de número de casos, así que uno ya tiene, yo diría, forma parte del desayuno cotidiano entrar a esas páginas para saber cómo estamos en la epidemiología mundo. Y bueno, es una enfermedad, digamos, que no ha dejado de sorprender o de impactar. Cuando nosotros empezamos a recibir, digamos, los primeros casos en la Argentina, soñamos como todos, digamos, que un país con un cambio de política trascendente, de alguna forma, digamos, iba a poder darle un tratamiento especial a esta pandemia. Encontramos un sistema de salud destruido en la provincia de Buenos Aires, de tal magnitud que podríamos decir, desde el primer día teníamos una lista de espera de proveedores, al punto que no podíamos garantizar oxígeno en los hospitales. Para darles una idea, digamos, 4 o 5 meses, literalmente hablando, en la provincia de Buenos Aires, desde el que la gobernadora perdió las PASO, o sea, las primarias anticipadas, en la provincia de Buenos Aires no se le volvió a pagar a ningún proveedor, con lo cual se asumió el gobierno con todos los proveedores con 4 meses de demora. Y si uno lo piensa epidemiológicamente, porque tiene que ver un poco con esto, no hubo pausa, o sea, nosotros arrancamos con un brote de sarampión, pasamos a un brote de dengue y del brote de dengue pasamos a coronavirus, todo esto sin solución de continuidad, digamos. O sea, automáticamente una cosa trae la otra, solapándose. Ahí empieza a aparecer una formulación que nosotros empezamos a compartir y que yo quiero compartir con ustedes, digamos, que fue el hecho de que estábamos apelando casi como a fin del medioevo, digamos, en la Edad Moderna, la Venecia del siglo XVI, digamos, a cuarentenas, ¿no? Aparece la palabra cuarentena como el dispositivo pertinente, donde el horizonte fundamental, llegamos a plantear en un momento dado, bueno, entre enfermar y no enfermar, digamos, está en la política, y entre enfermar y morir están los servicios de salud, ¿no? O sea, eso
nos apareció a grandes rasgos, digamos, como las primeras sensaciones. Ya sabíamos de la epidemiología mundo y de la experiencia de Italia que la enfermedad era altísimamente contagiosa, se acercaba mucho al caso de sarampión, digamos. Sabíamos que respecto a sus primos coronavirus, MERS y SARS, era una epidemia que mataba menos, o sea que tiene una tasa de letalidad menor, y empezamos a ver que de todas maneras ese matar menos significaba que en el mejorísimo de los casos, como muestra todavía hoy países como Corea o como Cuba, digamos, la letalidad había que ubicarla en el orden del 2%. Quiere decir, digamos, que cada 50 casos que uno veía, en la mejor de las circunstancias, una persona iba a fallecer. Así que digamos que no podía uno apostar mucho o quedarse solo en la tranquilidad de los servicios de salud o en la tranquilidad de lo que en definitiva terminó siendo que no nos falten camas, digamos así, ¿no? Porque, digamos, más allá de que no nos falten camas, no hay forma todavía hoy, creo yo, en ningún país del mundo, de bajar del 2% de letalidad. Teníamos otras preocupaciones, por ejemplo, el tema de enterarnos de que en algunas ciudades italianas se había podido trabajar, en cierta manera, hasta qué punto el coronavirus organizaba esto que se llamó peyorativamente, yo creo que algo verdaderamente horrible, digamos, que es la idea de inmunidad de rebaño, digamos. Pero sí sabíamos claramente que empezaban a aparecer modelos matemáticos que conectaban, digamos, los casos sintomáticos con los casos inaparentes. Y el virus, digamos, yo diría, nos puso a estudiar epidemiología, pero también nos puso a estudiar medicina. Porque verdaderamente nosotros rápidamente rompimos los límites de la salud pública y la clínica y empezamos a conversar con terapistas, algunos de los cuales decían, nunca vi algo como esto, sobre todo, por ejemplo, digamos, es decir, no tener una enfermedad infecciosa en los antecedentes que de repente tuviera 60 días de internación, digamos, ¿no? Es decir, que empezaba a surgir un fenómeno nuevo que saturaba rápidamente la infraestructura de servicio de salud, no solamente porque los casos fueran graves o fueran muchos, sino además porque el periodo de utilización de camas se extendía, digamos, enormemente. Así que claramente la medida correcta parecía ser la cuarentena. El presidente de la Nación lo entendió de inmediato y se toma una medida, si se quiere, ejemplar, mirada en perspectiva, ejemplar, precoz, rápida, que corresponde probablemente a grandes rasgos a los primeros 30 días de cómo la Argentina fue recibiendo a la pandemia. Nosotros es obvio que la pandemia llegó a la Argentina desde los sectores de altos ingresos hacia abajo. Podríamos decir, el caso índice viajó de Europa para acá, incluso en business class, digamos. Así que, digamos, esto significó, digamos, el primer factor que hay que tomar en cuenta. Si ustedes se preguntan después por qué la cuarentena no siguió siendo una medida tan efectiva o dejó de ser efectiva casi en absoluto, yo diría fundamentalmente porque la gran eficacia inicial fue por un fenómeno que siempre es tremendamente eficaz en la historia. No sé si Marx lo había pronosticado, pero digamos definitivamente habría que incluirlo en las categorías sociológicas, que es burguesía asustada, digamos. O sea, la alta burguesía asustada fue parte de la eficacia, digamos, de la primera cuarentena, porque la burguesía asustada arrastra, digamos, a La Nación, a Clarín, digamos, los formadores de opinión y los constructores de sentido común en nuestro país. Ahora, evidentemente, eso no iba a durar, digamos, y yo diría que esto se extiende desde el periodo que va, digamos, desde la llegada de la pandemia hasta el ingreso del virus en el barrio Mujica, o también conocido, por supuesto, como la Villa 31 de Retiro, digamos, en el cual el imaginario social de la burguesía argentina se tranquilizó pensando que la pandemia pasaba a ser un problema, digamos, de
los sectores populares, ¿no? Es decir que, evidentemente, para quienes hemos teorizado antes que la trascendencia de una enfermedad no depende del número de víctimas, sino de a quienes ataque, digamos, creo que esta pandemia lo probó con todas las letras. Así que podríamos decir, a 30 días ya teníamos los principales medios dinamitando las medidas cuarentenarias. La situación, el impacto del debilitamiento de las medidas cuarentenarias se va a sentir diferencialmente por la sensibilidad extraordinaria que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de esos medios, digamos, de los cuales depende casi íntegramente. Con lo cual, nosotros teníamos muy en claro que en la provincia de Buenos Aires iba a generar, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires, una situación epidemiológica crítica. Así todo, yo diría, digamos, que las condiciones objetivas, materiales, políticas, etcétera, hizo que no hubiera posibilidades reales de establecer lo que ya sabíamos que no iba a funcionar, que era, digamos, poder bloquear la General Paz o poder bloquear el Riachuelo, digamos, en el sentido de parar la circulación. Y yo diría, digamos, no sé, circulando entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de La Plata por 8 meses, digamos, diría, nunca nadie me frenó para salir de la ciudad de Buenos Aires, digamos, mientras que varias veces me frenaron para entrar a la ciudad de Buenos Aires. Pero la verdad es que epidemiológicamente, la verdad es que el problema era al revés, o sea que lo que había que evitar era que la pandemia saliera de la ciudad, digamos, y lo que es evidente es que hay una correlación directa entre los barrios más afectados y la forma de circulación que se movió como una especie de parabrisas, digamos, desde el conurbano norte hacia el oeste, hacia el suroeste y finalmente hacia el sur. Así que si uno lo piensa por municipio, el municipio más afectado por lejos es La Matanza, pero digamos el sur, es decir, acumulado, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Loma de Zamora, Almirante Brown, configuran un horizonte, digamos, de un impacto muy marcado. La provincia de Buenos Aires continuó ese rally con un brote en La Plata que nunca, digamos, ni subió ni bajó demasiado, y últimamente sí, con un tremendo impacto en General Pueyrredón, es decir, en Mar del Plata, donde la ciudad de Mar del Plata, digamos, alcanzó prácticamente los mismos números que un municipio del conurbano, digamos. En general, cuando digo esto, digo los municipios más afectados del conurbano estuvieron en el orden de los 20.000 casos, La Matanza en 58.000 casos y Quilmes aproximadamente en 30.000 casos. General Pueyrredón y La Plata también en 20.000 casos. Ese, digamos, ha sido a grandes rasgos el movimiento de la pandemia en el territorio. ¿Qué es lo que nosotros empezamos a verificar? Digamos, bueno, primero que la provincia generó una inversión en salud, disculpen que use este término tan del Banco Mundial, digamos, pero digamos, la inversión en salud de la provincia de Buenos Aires no tiene antecedentes, o sea, digamos, nunca antes, probablemente nunca después, digamos, se hizo una inversión de la magnitud de la que se realizó. El número de testeos, que fue una de las críticas que se recibió rápidamente fundamentalmente, ¿por qué? Digamos, porque mientras Estados Unidos hacía el papelón más grande de la historia sanitaria de ese país, desautorizándolo para siempre como autoridad en el campo de la salud, digamos, usaba un exceso de plata para testear a lo pavote, o sea, digamos, un testeo sale $30 por testeo, digamos, y una PCR, digamos. Y en otros países nadie te dice que se cobran los testeos, o sea, en Chile cobran los testeos. La Argentina hizo testeos gratuitos, digamos, en gran escala. Creo que hay una señal de que esto se va a terminar, ¿puede ser? No, al revés, que se prolongó por tiempo ilimitado. Ah, perfecto. Bueno, no voy a abusar de ese tiempo ilimitado. No, lo que
Abusá tranquilo, Mario, abusá tranquilo porque eso se debe a la gran cantidad de convocados que ha habido por tu presencia. Qué bueno. Así que el Zoom nos da ese changüí. Adelante, Mario. Bueno, muchas gracias. No, lo que le decía es que cuando la provincia de Buenos Aires, el gobernador, digamos, percibe que no va a poder atajar por el poco celo y sobre todo por una actitud, si se quiere, digamos, de querer salir en la foto, de decir que hay acuerdo, pero después hacer todo lo contrario de la ciudad de Buenos Aires, queda muy claro que estamos solos y que vamos por las nuestras. ¿Qué significa ir por las nuestras? Y bueno, significa primerear con 35 vuelos de aerolíneas, digamos, trayendo material desde China, 5 barcos completos con container trayendo materiales desde China, ganarle incluso a Estados Unidos, que ya habíamos visto que había pirateado material sanitario, secuestrando aviones, usando nosotros aviones de bandera y diseñando una ruta más larga para hacer escala en ciudades donde no alcanzara la posibilidad de que Estados Unidos nos robara los insumos. Bueno, el resultado es que, a diferencia de lugares muy importantes, como por ejemplo California, digamos, la provincia en 8 meses no ha tenido una sola queja referida a la falta de materiales o equipo de protección en su propio personal de salud. Por supuesto que el entrenamiento fue feroz, quiero decir, la gente nuestro propio equipo que estaba supuestamente preparado para enfrentar una situación de enfermedades infecciosas, terminó convencido de que este supervirus era capaz de atravesar la tela hemorrepelente, digamos. Y ahí hubo un factor muy importante que fue, a través de la capacitación, recuperar la autoestima y la seguridad de los trabajadores de salud, que entraron en pánico exactamente por lo mismo que todo el resto de la población, con la información como venía llegando, y en un momento dado de la pandemia, digamos, nosotros, el personal de salud aportó casi el 18% del total de los casos, digamos, una situación que se fue modificando y en este momento, digamos, no supera el 4 al 5% del total de los casos. Tenemos también que, digamos, que lamentar tremendamente algo que esta escuela participó activamente y tiene un logo específico que es la escuela de duelo, digamos, esta escuela, esta institución, este ministerio no normaliza, no se anestesia, no le parece, digamos, esperable, digamos, el fallecimiento de ningún trabajador de salud, pero realmente esto ha ocurrido, digamos, en la provincia de Buenos Aires, y yo diría que casi no debe existir ningún servicio de salud de la provincia de Buenos Aires que no tenga al menos un fallecido, digamos, dentro de su staff, en algunos casos más de uno, lo mismo los hospitales municipales. Así que, digamos, nosotros podríamos secuenciar diciendo, se ha testeado en dimensiones inimaginables, nos ha producido un efecto espejo, y la verdad que ha servido también, si se quiere, como una dinámica comparativa, lo que pasaba dentro y fuera de la ciudad de Buenos Aires, pero, digamos, lo real es que la dinámica fue de un enorme entrenamiento, de una enorme adaptación, adecuación, y casi milagrosamente, lo voy a decir así, por el aumento de la infraestructura, el aumento de la infraestructura y por el manejo territorial, la provincia de Buenos Aires nunca colapsó en el sentido de no poder brindarle atención a un paciente que lo necesitara, digamos, en cuidados intermedios, en cuidado intensivo, incluso en camas de baja complejidad, al punto que se recicló, incluso, digamos, gimnasios, digamos, distintas instituciones fueron readecuadas para camas de bajísima complejidad de aquellas personas que no se podían mantener cuarentenadas o mantenerse
con síntomas leves en su casa. Así, digamos que hasta Tecnópolis, digamos, fue reconvertido en un espacio. Inversión en respiradores, inversión, que es la parte que se conoce menos, digamos, la provincia prácticamente incorpora casi 9.000 trabajadores de salud más. Pasa a la planta una serie de, un grupo muy importante de personal que estaba, digamos, tercerizado o precarizado. Además de eso, y por primera vez en la historia, se le ofrece quedarse en la provincia a la totalidad de los residentes que terminaron su residencia. Se extendió la residencia 4 meses más, demorando el ingreso de los R1, de los residentes nuevos, y se les ofreció a 1.580 residentes quedarse con nosotros, de los cuales se quedaron 1.137, el 72% de los residentes que terminaban su residencia se quedó con nosotros, voy a decir así algo excepcional, incluyendo anestesistas, digamos, para darle una idea de hasta dónde se llegó. La situación fue tan rápidamente cambiando que lo impactante de esto es que la provincia de Buenos Aires pasó de tener una relación, digamos, de 4-1 en términos de infraestructura, de camas por habitante, a pasar a una relación de 5-9, o sea que prácticamente la provincia de Buenos Aires en este momento ya está casi, digamos, por arriba de una relación de 1-2, o sea, literalmente hablando, duplicó su infraestructura por habitante, digamos, y hoy, si tenemos esta sensación, digamos, de meseta alta, de altiplano, digamos, de una curva que parece que ineludiblemente por las próximas semanas se va a mantener a la baja, el horizonte de saturación de camas de alguna manera se despejó. Hoy no está en ningún escenario que en las próximas semanas o incluso en los meses de verano podamos tener una saturación de camas. Y la verdad es que la provincia de Buenos Aires logró de alguna manera un desempeño prácticamente, llamémoslo así, si se quiere, en desempeño sanitario asistencial, un empate, digamos, cuando nadie imaginaba un empate, porque es algo así como empatar un partido con 5 jugadores menos, digamos, en términos de resultados asistenciales. En términos de resultados medidos por los indicadores más duros, como es el caso, digamos, de incidencia acumulada, de mortalidad, de letalidad, la provincia de Buenos Aires se mantuvo, primero armó una sala de situación disponible para cualquier ciudadano, digamos, un sistema de monitoreo a tiempo real, que además discriminado por municipio, y a pesar de que, o sea, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires a tiempo real también cambió todo su sistema de registro. Ustedes saben que en la República Argentina la mortalidad se conoce 14 meses después del año terminado. Es decir, que el sistema nosotros lo vivimos cuando monitoreamos la mortalidad infantil. O sea, vos en febrero o marzo de un año te enterás de la mortalidad infantil de un año y medio atrás, digamos. Bueno, la provincia de Buenos Aires digitalizó, digamos, la totalidad de los certificados de función y como consecuencia de ello descubrió lo que otras jurisdicciones van a descubrir el año que viene, que es que la letalidad era más alta, digamos. Y la letalidad o la mortalidad, digamos, era más alta fundamentalmente porque los registros del sector privado no llegan, digamos. Así que la provincia, el ministerio habla con el gobernador y el gobernador dice, se publica. La pregunta gradualmente, más o menos, no, se publica ya, digamos, ya en este momento se publica. Entonces la provincia tiene un salto, digamos, del orden de los 3.000 fallecidos de un día para el otro, producto, 61% de esos fallecimientos fueron en el sector privado.
y 35% en hospitales municipales. Entonces, evidentemente, era información que a nosotros no nos iba a llegar, pero a las otras jurisdicciones tampoco. De hecho, la ciudad de Buenos Aires, a partir de ese momento, empezó a sincerar su sistema estadístico y hoy la letalidad de un lado y del otro, la General Paz, es la misma, y ya en este momento, digamos, la tendencia indica que la letalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es mayor que la letalidad en la provincia de Buenos Aires. Cuando digo letalidad, obviamente estoy hablando de fallecidos sobre casos. Bueno, la economía mundo y la comparación con estos grandes dispositivos nos empezaron a mostrar hasta qué punto hay países, digamos, que no están notificando los casos. Pero países grandes, digamos, o sea, por supuesto uno sabe que, digamos, un país como Bolivia tiene una letalidad, en vez de tener de 1 en 50, 1 en 17, digamos, puede ser que ahí el virus es más agresivo o que los casos no se notifican. Pero lo que es verdaderamente, digamos así, grosero, tan grosero como doloroso, es la situación de México, digamos. Porque uno podría decir, la situación de Brasil la tienen todos ustedes seguramente en el radar, digamos, bueno, lo de Bolsonaro es, seguramente Bolsonaro y Trump alguna vez, digamos, enfrentarán a algún tribunal por genocidio, pero en el caso de México, digamos, México tiene notificado menos casos que la Argentina y tiene 3 veces más fallecidos. O sea, está casi en 90.000 fallecidos, digamos, con una cantidad de casos denunciados que no llegan a los 800.000. Así que evidentemente, digamos, se está en una situación preocupante, digamos, en ese marco. Lo otro que también me gustaba compartir con ustedes es el tema de la política, digamos, el tema de epidemia, epidemiología y política. Yo pienso sinceramente que, digamos, desde el corazón de la teoría política, de lo que podríamos llamar el leviatán, digamos, que es el tema de las distintas funciones del Estado, digamos, yo creo que las democracias occidentales neoliberales, digamos, en buena medida han fracasado. Y ese fracaso, digamos, tiene que ver fundamentalmente con, o sea, poner de manifiesto hasta qué punto el gobierno, digamos, o los estados, son cada vez más funcionales a los intereses económicos y cada vez menos funcionales a los derechos de los ciudadanos. La comparación, o sea, lo de Estados Unidos creo que podría ser mejor objeto de debate que de que yo diga algo, porque todos ustedes tienen seguramente su propia opinión. Es verdaderamente increíble lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, increíble que la ciudad de Washington esté amurallada y que los negocios se hayan tapiado y que el coronavirus haya pasado a ser el principal tema de discusión y que la promesa de Donald Trump sea, si yo gano las elecciones, el coronavirus va a salir de los medios, digamos, asumiendo, digamos, que voy a prohibir que se hable de coronavirus, digamos, ¿no? Con una cantidad increíble de acumulación de casos a nivel mundial. Pero también nosotros, digamos, lo comento y lo pongo un poquito a discusión, digamos, porque también hemos estado siguiendo mucho la situación de España, muy particularmente el permanente conflicto de instancias, digamos, autonomías, gobierno nacional, justicia, digamos, cerrando, abriendo, levantando, contradiciendo, y empieza a aparecer o los fenómenos de Francia, o los fenómenos de Italia, o el fenómeno de Gran Bretaña, y entonces uno empieza a decir qué increíble, yo creo que con esto me voy acercando un poco a redondear como para dar tiempo para el intercambio, digamos, qué increíble la capacidad de este virus para venir como si fuera una especie de resaltador a resaltar, digamos, las inequidades que hemos acumulado, la
digamos, la impotencia de los gobiernos para conducir a sus propias sociedades, el grado de dependencia de los gobiernos de los intereses económicos transnacionalizados, la lógica de Guerra Fría que ha llegado incluso a situaciones críticas en la confrontación de estos bloques, y podríamos decir, porque uno después no puede mostrar lo mismo en todo el planeta, pero yo diría, una vez más, Occidente ha fracasado, digamos. O sea, literalmente hablando, cuando uno mira el panorama de los países que se autoarrogan, digamos, la protección del mundo, digamos, ¿no? Como es el caso de Estados Unidos, podríamos decir los países que tienen el botón rojo, pero el botón rojo del Consejo de Seguridad. Ahora, desde el punto de vista de la pregunta que nosotros podríamos hacernos, es hasta qué punto la epidemiología ha dictado las medidas de gobierno. Pareció así específicamente en las conferencias de prensa quincenales que el presidente de la Nación estuvo sosteniendo durante bastante tiempo. Yo creo que hasta el momento que menta un fantasma que se llama botón rojo, digamos, ¿no? Que ustedes todos hemos sentido esa sensación, digamos, de que, bueno, porque si uno pone sobre la mesa que hay un botón rojo, después te quedás con una responsabilidad enorme, que ¿por qué no lo apretás, no? Y lo que nosotros hemos llegado a percibir, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, que el único botón rojo que funciona, y lo acaba de decir Merkel ahora en Alemania, digamos, el único botón rojo que funciona es el que tiene consenso con la población. Y la verdad de la cosa es que hoy apretar un botón rojo en la Argentina no generaría, digamos, ningún efecto real sobre el comportamiento de la población. Nosotros tenemos una hipótesis de trabajo sustentada en los datos provisorios, que yo quiero someter a hipótesis de trabajo, porque no es de ninguna manera algo que esté comprobado, es que la pandemia se va a mover en la provincia de Buenos Aires, en las zonas turísticas, de la misma manera que se movió en Europa, y que el calor tendría algún efecto sobre la reducción de la pandemia, pero la verdad de la cosa es que también contrafáctico es lo que ocurrió en el cinturón soleado de Estados Unidos, digamos, porque, digamos, en Estados Unidos la segunda ola, ahora va por la tercera, pero la segunda ola que toma, digamos, desde el sur de California, Nueva México, Arizona, Texas y Florida, se produce en verano, ¿no? O sea, en ningún lugar está escrito que el verano va digamos, que el virus se toma vacaciones, digamos. Entonces, nos queda a nosotros la necesidad de un monitoreo a tiempo real, porque probablemente sí lo que ocurra, y ahí quiero decir también que pese a todo, la epidemiología ha terminado siendo la herramienta más confiable, no solamente para predecir o analizar lo que pasa, sino también para conducir a tiempo real las medidas, digamos, que se tienen a mano, sino que incluso la epidemiología, desde mi punto de vista, ha vencido a los modelos matemáticos, digamos, y creo que los modelos matemáticos muy atractivos, en la práctica han servido más para generar escenarios catastróficos que en algún sentido terminaron operando al revés, digamos, y creo que en ese sentido no hay que confundir epidemiología con modelos matemáticos, son dos cosas diferentes, y bueno, sí es cierto que si yo le pienso para adelante y veo lo que está pasando hoy en Europa, diría, a pesar de todo, y a pesar del polimorfismo de la clínica, y a pesar de otros fenómenos que están todavía poco estudiados, como por ejemplo el 1% de secuelados entre las personas digamos, que están de alta, yo diría que lo real es que hoy el virus es más previsible que la política, ¿no?
Es decir, que digamos, dudo más de cuáles van a ser las medidas políticas para adelante que el comportamiento del virus, muy particularmente cuando estas democracias que dependen tanto de las encuestas de opinión y de los factores de poder y de los agentes digamos, que votan todos los días, a diferencia de la población, me parece que son frágiles y que esas frágiles democracias no tienen el nervio, el poder, la capacidad, el liderazgo como para poder implantar medidas extremas cuando hacen falta aplicarlas. Así que más o menos este es el panorama, digamos, que yo les podría comentar. La verdad que nos hemos vuelto un tanto todos, o sea, aquí en el Ministerio de Salud, todos un tanto adictos a la información y a la epidemiología. Todos los viernes, digamos, se realizan reuniones de 3 horas con todos los directores de hospital, todos los directores de región, todo el staff del Ministerio de Salud, analizando cifras, tendencias, porcentajes de testeos. Y, digamos, yo digo por último varias veces, espero que este sea de verdad, digamos, pero me voy acordando de cosas de a poco, pero diría algo, si se quiere, de la naturaleza del Estado. Hay algo, y me voy a referir a una pequeña cita teórica, digamos, de un trabajo que hacen Deleuze y Guattari, digamos, en un rarísimo trabajo que se llama 1000 mesetas, donde ellos hablan digamos, de 2 formas de relación del Estado con la población. Una que es más territorial, digamos, donde uno empieza a ver, digamos, que como si fuera una especie de gran rompecabezas, digamos, una pieza encaja en la otra, y así vienen, digamos, municipios, regiones sanitarias, digamos, donde todo es territorial. Y otro movimiento que ellos asocian en cierta manera a los movimientos nómades, digamos, que son como si fueran campañas, brigadas, movimientos que parecen o remedan, digamos, de alguna manera una circulación, si se quiere, militar, digamos, para decirlo de alguna manera gráfica. Es decir, que desbordan fronteras, que se movilizan, que la verdad es que el Estado necesita de las 2 cosas, digamos. Necesita de una muy firme organización territorial, digamos, pero también que una muy firme organización territorial no alcanza. Ningún municipio, ninguna región, ningún territorio es autosuficiente, y yo le diría, digamos, que si nosotros decimos que la provincia de Buenos Aires no ha colapsado, no es porque hay hospitales que no han colapsado, sino porque a través de un sistema de gestión de camas se rompió, digamos, la propiedad de los hospitales sobre las camas. Las camas dejaron de ser de los hospitales para pasar a ser el sistema de salud, digamos, y en el caso del conurbano hay pacientes que se han movido 10 kilómetros, 8 kilómetros, 15 kilómetros, pero en el caso de la situación actual, donde la pandemia se mueve hacia el interior de la provincia, estamos pensando regiones, en algunos casos, moviendo pacientes 150 kilómetros, 200 kilómetros, etc. Creo que en base a eso, hoy, digamos, podríamos decir que la provincia de Buenos Aires se está moviendo con una letalidad que nos parece bastante razonable. Y bueno, ya juro que este es el por último de verdad, digamos. No quiero dejar de mencionar algo que fue dificilísimo de sostener y de organizar, incluso con mucho fuego cruzado, que fue la aplicación de plasma de convaleciente en la provincia. La provincia organizó un sistema directamente oficial, liderado por el Instituto de Hemoterapia, amparado en la ley de sangre, amparado en la bibliografía que surgía de la experiencia de la Clínica Mayo, que publicó inicialmente arriba de 60.000 casos de transfusiones. La transfusión de plasma en el momento indicado, que nosotros utilizamos punto óptimo de aplicación, el momento que el paciente comienza a dar signos de agravamiento en su enfermedad, pero todavía está en nivel de cuidado intermedio. Bueno, nos ha generado una mejora
Hay dos productos, la verdad, que nos han generado una mejora. En el caso de plasma, digamos, del 24% de reducción de letalidad en la aplicación de pacientes en ese punto de aplicación, es decir, paciente que comienza con dificultad respiratoria por neumonía bilateral, pero todavía no tiene falla multiorgánica, no tiene shock séptico, no está respirado. Y la otra, que es de la bibliografía internacional, no es una experiencia nuestra, es la diferencia que hace la dexametasona en pacientes graves con falla multiorgánica y respirados. Con esas herramientas es que la provincia se ha sostenido, aún sincerando todos los datos, con una letalidad del orden del 3,1%. Digamos, insisto, tenemos países como el caso de México con casi 8,8% de letalidad, y el promedio mundial se mantiene en 3,5%. Así que digamos que creemos que ese resultado ha sido importante. La provincia de Buenos Aires en este momento registra 5.800 pacientes transfundidos con plasma de convaleciente en toda la provincia, y ya con trabajos científicos con los cuales hemos estado avalando esta práctica, y bueno, con una serie de mejoras, incluso dentro de la polémica que se ha generado. Nos parece a nosotros un poco irresponsable y no tan ética, a partir del uso de resultados de una investigación que antes de publicarlo, digamos, se sacaron a conferencia de prensa debilitando la confianza en este instrumento. Bueno, ahí sí creo que paso de vuelta a Juan Carlos a ver cómo le parece, dedicamos algún tiempo a... Gracias, Mario. Tal vez, yo quiero hacerte una sola pregunta y después les voy a dejar a las compañeras y compañeros que hagan preguntas. Hagámoslo en orden. Somos muchos, hay casi 60 presentes y presentas. Así que yo lo que te quería preguntar, viendo epidemiología y política, si ha habido un comportamiento eugenésico en general, y si eso ha sido, según tu entender, adrede. A ver, es muy difícil contestar esa pregunta. Yo en principio diría que el virus tuvo un comportamiento eugenésico, tiene un comportamiento eugenésico por la forma como marca en su letalidad diferencialmente a unas poblaciones de otras. Nosotros leímos claramente lo que estaba pasando con las residencias en Europa, en Francia, donde la letalidad, la mortalidad inicialmente no se contabilizaba los pacientes que no morían en hospitales, por ejemplo, y sabemos que en algunos lugares esto ha sido así, digamos, pero me resulta muy difícil juzgarlo desde aquí. En la provincia de Buenos Aires, nosotros establecimos muy precozmente, además con un compañero que maneja, digamos, del área de fiscalización, de donde dependen los geriátricos sobre todo, se mantuvo una muy intensa vigilancia sobre los establecimientos geriátricos. Desde aquí, desde la escuela, se han hecho, digamos, 3 capacitaciones virtuales dirigidas al personal de geriátricos. Y por supuesto que nos ha preocupado sobremanera este tema, y en el estudio de plasma, que lo aplicamos bajo un estudio observacional, diría que la verdad es que sí hay una verificación de un riesgo incrementado con 4 factores que medimos, que es diabetes, hipertensión, EPOC y obesidad mórbida, digamos. Son 4 factores que claramente cambian el pronóstico, digamos, de los pacientes. En relación a la edad también te diría que hay una, no sé exactamente si son cosas publicables, digamos, pero sí quiero señalar que hay un cierto comportamiento eugenésico previo en las terapias, digamos, que hay una cierta resistencia a intubar pacientes, digamos, de arriba de 85, arriba de 90 años, que no creo que sea una situación de ahora, pero de hecho, digamos, me parece que ahí
por ejemplo, digamos, Gran Bretaña no ingresa pacientes de más de 80 años a terapia intensiva, digamos, ¿no? Ahí yo creo que estamos en un punto intermedio para saber qué es eugenesia y qué es encarnizamiento terapéutico, digamos. Ahí también habría que ponerlo sobre la mesa. Yo creo que asumo que la provincia de Buenos Aires, con la información que yo tengo, ha hecho un enorme esfuerzo para proteger a las instituciones geriátricas. Bueno, muchas gracias, Mario. De mi parte, no hago más preguntas. Dejo a las compañeras y compañeros que por orden, por favor, sino que esto es muy difícil, no tenemos acá Víctor Penchazade ha levantado el dedo, así que habla vos, Víctor. Bueno, gracias, Juancho, gracias. Excelente, Mario, una síntesis de todo lo ocurrido en los últimos meses. Pero me queda un punto que no mencionaste, y que es el tema de los testeos. La política de los testeos, siempre se ha dicho, y viendo la literatura a nivel internacional, que los países que peor les ha ido era que no fueron eficientes en el sistema de testeos, que fueran seguidos de rastreos, de localización de casos, confinamiento, etc. Entonces yo lo que quería saber es si vos tenés información de cuál, porque yo no la conozco, de la política de testeo que ha tenido hasta ahora la provincia y cómo ha podido ejecutar o no esa política de testeo. ¿Qué comentarios, críticas o autocríticas puede llegar a haber y cuáles fueron las principales dificultades por las cuales Argentina figura como uno de los países con menor testeos a nivel poblacional? Nada más, por favor. Cuando yo mencionaba, Víctor, la situación de que hay una parte que es territorial y una parte que es, si se quiere, disculpen si digo militar, digamos así, la provincia tiene grupos, equipos de voluntarios de enorme, digamos, escala, que han trabajado directamente en los barrios más humildes. La verdad de la cosa es que nosotros no hemos tenido, para decirlo gráficamente, ninguna Villa 31. Muy particularmente en el trabajo en Villa se ha trabajado a testeo inmediato a partir de los casos índices, trabajando mecanismos de confinamiento local, ayudando a la organización popular local, y la provincia ha llegado a realizar en algunos casos 20.000 testeos diarios. La verdad de la cosa es que no se ha mermado, digamos, por supuesto que el testeo al voleo, digamos, es un testeo inútil. Si yo salgo a la calle, digamos, a testear a la gente, me va a dar una tasa de positividad bajísima. Pero testeado a partir del seguimiento, del rastreo de casos, digamos, lo que un poco creo que en España se llama rastreadores, digamos, una cosa que para nosotros tiene medio como una connotación gauchesca. La verdad es que el rastreo que se ha hecho, por ejemplo, la comparación de Villa Azul, que fue la primera villa después de la Villa 31, nos dio a nosotros un bloqueo que nos permitió diagnosticar que se contagió hasta el 16% de la población, y en la Villa 31 llegó casi al 75%. La verdad que en ese sentido la provincia se generó un sistema de equipos de movilización rápida. Y otra cosa que no mencioné es que la provincia desarrolló también un gigantesco sistema de control telefónico, digamos, que sirve incluso como un mecanismo de anticipación. O sea, nosotros tenemos curvas que muestran cómo las consultas telefónicas y en muchos casos y permitieron que se hicieran testeos localizados. Lo que definitivamente no funciona es el tema de personas inseguras que quieren saber qué pasa y se testean asintomáticos, digamos, con testeo asintomático, sin contacto inmediato, digamos, la positividad está en menos del 1%. O sea que no rinde, digamos así. Ahora, una vez que está el caso de índice, se empieza a rastrear, ya te digo, se han hecho infinidad de casos.
el desprestigio de la Argentina reciente, que hizo que la página de Oxford nos sacara del indicador de testeo, solo del indicador de testeo, se da porque muchas provincias del interior, ustedes saben que ahora el AMBA solo participa en un 35% de los casos nuevos, en muchas provincias del interior solo se notificaban los casos positivos, digamos, y ahí sí se generó una gran desconfianza sobre el valor de los testeos. Es decir, se perdió la relación de cuántos positivos sobre el total de testeos, porque se daba como todos positivos, digamos. Así que ahí hubo un grave error que creo que el Ministerio de Salud de la Nación tomó medidas, digamos, para revertir eso, pero en la provincia de Buenos Aires, digamos, no ha parado de testear desde el primer momento, e insisto que no es no son centavos, digamos, son $30 cada testeo, digamos, cada PCR. Hay otro testeo que son complementarios, que son los de serología, y en los casos de serología, donde fuimos a buscar personal de salud, grupos de riesgo, territorios, etcétera, en ningún caso la evaluación de serología superó el 8% de población abierta. Testeos en estaciones de tren, testeos o sea que la supuesta inmunidad de rebaño, digamos, requeriría que el virus pase 4 veces más, digamos, para que se obtenga inmunidad de rebaño. Nava, creo que querías hacer una pregunta, desde Barcelona. Está con micrófono cerrado. Sí, Mario, un gusto. Me ha gustado mucho toda digamos, el relato que has hecho y el panorama que has mostrado, ¿no? Pero, bueno, hay muchos temas, aparte de la historia que has contado. Llevamos el mismo tiempo, prácticamente, de pandemia entre Argentina y España. Sí. Con, digamos, enfoques diversos y evoluciones diversas. Nosotros tuvimos un choque inicial brutal que llevó a un gran shock que motivó que hubiera un 12% como mínimo o un poco más de mortalidad. Y eso fue un desastre en donde se bloqueó el sistema sanitario y se pusieron esos, digamos, horrorosos de ingresos, digamos, seleccionados o seleccionados los enfermos a rechazar. A partir de las medidas de aislamiento y digamos, de cierre del país y el verano, yo también coincido que el verano puede haber jugado un papel, aunque es contradictorio, esto bajó. Entonces, la segunda ola es totalmente diferente. La primera ola nos venció a todo el sistema sanitario y la segunda ola venció al sistema, digamos, de contención o de control de la epidemia. La epidemia, trabajando rastreadores, buscando desesperadamente o, digamos, con intención los casos índices y sus contactos, pues fue sobrepasada. Y un doble fracaso de alguna manera, ¿no? Pero, digamos, aparte de estos matices o diferencias, yo creo que la Argentina ha tenido una evolución lenta, progresiva, y no parece que hubiera habido un cambio. Aquí hay un cambio de mortalidad. Vos decís, hay un 3%. Tuvimos un 12% y en este momento no tenemos un 12% ni tenemos un 3%. Tenemos aparentemente menos. Y se ha aprendido, bueno, los mismos caminos que vos contaste de aprender con el suero de convaleciente o con el corticoide o con otras terapéuticas, ya más de oxigenoterapia, se han mejorado. Y esto, no sé, no me gustaría saber si en Argentina ha sido, digamos, un descenso de la mortalidad, porque evidentemente la política inicial digamos, de ganar tiempo y ganarle tiempo a la epidemia y dar tiempo para aprender
y, digamos, poner a tono el sistema sanitario, esa batalla se ganó, yo coincido. La que no se va ganando es la otra, la de contener la epidemia. No sé, pero aquí aparentemente se ganó un poco una cierta batalla. Yo puse a algunos amigos un comentario que hubo este sábado acerca del descenso de la mortalidad, y los comentarios eran que, bueno, que aquí estaba pasando, da una cierta optimismo, pero que, bueno, que en Argentina no se veía. Respecto al tema que preguntó Juancho, de la eugenesia política, bueno, yo creo que esto sería una butad decir que alguien ha tenido esa intención, pero vos, Mario, dijiste que en intensivos podría haber una política de eugenesia versus una política de encarnizamiento terapéutico. Yo soy intensivista, bueno, he sido durante 40 años, y yo creo que de eugenesia no se puede hablar en intensivos, diciendo que aunque pongas un límite de 80, 89, 80, 90 años, ¿sí? Lo que ahí nosotros utilizamos el término futilidad. O sea, pero en la epidemia no se jugó con futilidad, porque futilidad quiere decir que porque tú hagas un esfuerzo terapéutico no vas a conseguir el resultado esperado. Por lo tanto, no haces ese esfuerzo. Pero aquí eso no se daba porque no se sabía exactamente, se tomaron límites de edad cuando no se sabía la respuesta que podía tener esos pacientes, digamos, haciendo todo lo que está en manos del conocimiento científico en el momento. Entonces, se puso un límite de edad por otros motivos. Por motivos, digamos, eugenésicos no, pero, digamos, cambió el eje ético de decir una ética personal a una ética comunitaria. Es muy discutible, nos hemos discutido mucho y yo estoy bastante crítico con eso, pero bueno, predominó eso. Bueno, en principio la pregunta es si ustedes vieron o están viendo o se espera que haya un cambio, digamos, en la mortalidad o no. Yo creo que la franja, digamos, digamos, en principio creo que el indicador que falta es la letalidad ajustada por edad, digamos, porque la verdad de la cosa es que, por ejemplo, Francia ha tenido ayer, por millón de habitantes, digamos, el pico más grande de toda la historia del COVID, digamos. O sea, nunca antes ni Estados Unidos tuvo por millón de habitantes el pico que tuvo Francia ayer. Ahora, dicen, de las cosas que estamos escuchando, es que está circulando en una edad menor. Entonces, digamos, nosotros tenemos tal diferencial de letalidad por edad que, digamos, verdaderamente nosotros, digamos, por ejemplo, nuestros trabajos de eficacia de plasma los tuvimos que sacar cada 5 años, porque si no, no tenía comparabilidad, digamos, porque digamos, se dispara fuertemente a partir de los 65 años, la tasa de letalidad se vuelve muy, muy alta, y hay una cosa que sí digamos, uno podría decir que en los, digamos, en mayores de 90 años, que es un número pequeñito, digamos, pero de todas maneras la letalidad es un poquito menor que la de la franja, digamos, de 80 a 90. Ahora, la letalidad en la Argentina nunca superó el 3.5%, nunca, en ningún momento de la pandemia, que es el resultado de que nunca faltó a nadie, le faltó cama. Pero seguramente se puede ajustar, y alguien puede decir, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una población más añosa que la población de la provincia de Buenos Aires. Así que eso también puede haber estado jugando, digamos, en ese marco. Ahora, que yo sepa, no sé la tasa hoy, digamos, de España, pero ningún país bajó de 2, digamos, la letalidad. O sea, este virus, digamos, se está llevando
digamos, prácticamente mínimo 1 de cada 50 casos. No, una sola cosa. Digamos, lo que cambió fundamentalmente el 12% de mortalidad en la primera etapa, una vez que se trataba mal a los pacientes, pero fundamentalmente solo se contaban los casos positivos por PCR positiva y solo se le hacía PCR positiva al paciente grave que ingresaba en el hospital. En este momento el numerador es, digamos, 10 veces mayor, se testea a mucha más gente y los casos graves también, por supuesto, pero los casos leves. No, la incidencia por edad no ha habido un cambio. Yo lo que me refiero es, claro, la mortalidad ajustada por edad, evidentemente, o por gravedad, que esto es lo que se está viendo, digamos, que ha cambiado. O sea, tanto la gente que trabaja en hospitales como los que trabajan en intensivos, más específicamente, ven que el aprendizaje, el conocimiento de la enfermedad, evitar la iatrogenia y demás, bueno, hay gente que es muy optimista, optimista en el sentido de los avances, ¿no? Es cierto que los resultados que no son cotidianos, no hay una monitorización. Yo en este momento no te podría decir qué mortalidad por edad hay. Siempre digamos, mortalidad por edad va creciendo a partir de los 55 años o 60, y bueno, pero en este momento se habla de más o menos por encima de 80 años, como entre un 17 y un 20% de mortalidad, y por debajo de los 50 años se habla de un 0,3 o menos. Pero bueno, digamos, la información que se está dando es que ha bajado a todos los, en los casos graves o en los casos que tienen neumonía complicada. Sí. Yo creo que, mira, yo por supuesto que creo que los países tienen, o sea, no hay hoy una media universal para comparar. Creo que la verdad que yo uso más la información para comparar a un país consigo mismo en el tiempo que para comparar entre países. Y la verdad que sí me preocupa que a veces la información llega de tal manera que les llega a los jóvenes como si fueran inmunes, digamos, como si, o más bien como que no les va a pasar nada. Y ahí es donde se complica la cosa, porque es muy llamativo el tema, como el epicentro de los casos está con un promedio de edad de 40 años, digamos, y el de los fallecidos con un promedio de edad de 65 a 70, digamos. Entonces, esa disociación, claro, el único problema es que estos dos grupos etarios conviven a veces en la misma familia. Entonces, demográficamente da una cosa, pero pasa mucho con la discusión sobre si abrir escuelas, no abrir escuelas, sobre universidades, digamos, sobre campos deportivos, en fin, digamos, creo que este debate no va a terminar rápidamente, va a continuar. Lo que sí me parece que el invierno europeo nos preocupa a todos, digamos, además porque se va a hacer con cielos abiertos, así que, digamos, ya los vuelos ya no están restringidos. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Bueno, un comentario primero. Mario, te agradecemos un montón toda la charla y todo lo que has expuesto. Y parece que se cortó. No, está. Ah, está. Bueno. Y te escuché en una charla que hablaste en la PDH y que dijiste que, bueno, que el optimismo de la práctica, el esfuerzo que han hecho desde la provincia de Buenos Aires, y bueno, en todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires mucho, ha logrado buenos resultados en la etapa inicial. Y yo creo que vos lo has reflejado. Hay algunas preguntas, y yo creo que sin llegar a ser pesimista, pero bueno, pero hay algunas cosas que me parece que si no se analizan críticamente, la epidemia todavía recién empezó más en el AMBA y en la ciudad de Buenos Aires, con un descenso que se nota día a día, pero en el interior de la provincia eso tanto no se ve, y en el interior del país bastante menos. Sí, claro. Y por lo menos
lo que yo vi, yo hice seguimiento domiciliario de pacientes y lo que veía era una demora tremenda en los testeos, en el resultado de los testeos. En el promedio del país es casi de 7 días. Y esa demora, si lo llegás a analizar por los diferentes efectores de salud, como son las obras sociales o los prepagos incluso, es tremenda, hay una asimetría muy, muy grande y ha sido tremendo la demora en eso. Y entonces, si nosotros pensamos que la etapa que viene ahora hay que ajustar y hay que hacer sintonía fina, la sintonía fina, en la primera etapa se hizo el aislamiento, que fue una sintonía gruesa y que tuvo un resultado enorme, con todas las resistencias que tiene y cómo fue bombardeado esa estrategia. Pero la sintonía fina se hace ¿cómo? Mejorando los testeos, el aislamiento de los testeos, poder localizar los nuevos focos, y tal vez y el aislamiento de los asintomáticos para poder evitar nuevos casos. Y te dejo una pregunta más general, pero que contestala cuando vos quieras. Sabemos que Ginés González García consultó a Rafael Bengoa respecto a alguna reforma del sistema sanitario. Yo no sé en qué consiste y me gustaría saber tu opinión al respecto. A ver, respecto al tema de los testeos y de la velocidad de testeos, te diría que evidentemente yo tengo que decir algo que todavía no podemos probar, digamos, pero que es, yo creo que tenemos una brutal diferencia entre la eficacia de abordaje del sector público y del sector privado en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, en las reuniones semanales, se monitorea, digamos, y región sanitaria, que tiene más de 2 días de demora en la entrega de los testeos, digamos, se pone en riesgo hasta la posibilidad de cambiar de director de región sanitaria. Se está trabajando bajo una afectuosa presión, digamos, pero una presión muy concreta. Yo creo, no sé, quizá lo respondo de una forma personal, digamos, pero en mi caso personal, creo que la chance de sobrevida es muy superior en el hospital público que en una clínica privada de la provincia de Buenos Aires. No voy a opinar nada sobre la ciudad de Buenos Aires, pero creo que también. Ahora, respecto al asesor de la reforma, digamos, de la reforma de salud, la verdad que no puedo opinar mucho sobre el asesor, digamos, pero si ustedes me permiten, y no sale de aquí de América Latina, digamos, en quien no confío es en Ginés para hacer ninguna reforma en este sistema de salud. Bueno, te jugaste. No va a salir ni de acá yo ni quería de hacer una pregunta. No. Mario, una pregunta. Se supone que al final de diciembre, en enero se vacunarán 12,5 millones de personas. Supongamos, y no tenemos por qué suponer otra cosa, que la vacuna va a ser eficaz. La pregunta es, ¿qué expectativas pensás vos que tiene la pandemia una vez vacunados 12,5 millones de personas? A ver, bueno, yo diría, lo primero para ser totalmente prudente, es que la vacuna tiene que pasar pruebas también en la Argentina, o sea, tiene que ser aprobada por el ANMAT, digamos, nosotros, por ejemplo, estamos preparando vacunadores, y lo decimos así incluso con las universidades, los voluntarios, estamos preparando vacunadores para la primera vacuna que esté disponible. La vacuna rusa, digamos, se ha presentado en este momento a evaluación de la OMS, es la primera que se presenta a evaluación de la OMS, con lo cual, no solamente la ANMAT en la Argentina, sino la OMS,
va a estar haciendo revisión seguramente de hasta dónde avanzó en su fase 3, y además se está probando vacunas en voluntarios de otras vacunas aquí en la Argentina, y además se está produciendo vacuna, la vacuna de Oxford, preventivamente por si funcionara. Yo creo que la OMS está dando un indicador interesante. Tenemos 10 vacunas en punta, digamos, en fase 3, y la OMS dice que generalmente el éxito de la vacuna está en el 20%. Así que lo que nos dice es, probablemente haya 2 que funcionen. Nosotros cruzamos los dedos que una de esas 2 sea la vacuna rusa, pero definitivamente por una cuestión de seriedad, digo, simplemente si no se tomaran estos riesgos, si llega a funcionar no la tendríamos, igual que el riesgo que se está tomando con la de Oxford, pero no vamos a poner en este momento la mano en el fuego por esa vacuna ni por ninguna otra hasta no tener la evidencia que corresponde. Y la verdad es que la provincia está seria en eso, y por supuesto la responsabilidad primaria es del Ministerio de Salud de la Nación, que es el que va a poner la vacuna o no, digamos, a disposición de las provincias. No hay, sí, claramente va a ser de nación a provincia y después de provincia al territorio, eso ya está pautado. Yo no tengo, tal vez incluso hablamos un poquito con Víctor y demás, puede haber también algunas opiniones sobre la molécula sobre la que está insertada, sobre los excipientes de la vacuna, una serie de factores, pero estamos alertas sobre eso, pero no, yo en lo personal, digamos, no le pongo un cheque en blanco a ninguna vacuna. Me gustaría hacer un comentario. No, pero a mí me interesaba más la segunda parte de la pregunta, Mario. Me interesaba la segunda parte de la pregunta. Supongamos que sea eficaz. Sí. ¿Qué incidencia tendrá eso sobre la pandemia? Mirá, del punto, o sea, nosotros sabemos que casi en todas las vacunas, digamos, un índice de seguridad es 80% de cobertura. Nosotros en este momento podríamos estimar que estamos, por lo menos en provincia de Buenos Aires, las zonas más afectadas, entre un 5 y un 7% de población que ya tuvo la enfermedad. Sabemos justamente por el estudio de plasma, nos indica que más o menos se estira hasta 7 meses la existencia de títulos neutralizantes. Esta vacuna rusa se prevé que tenga que usarse 2 dosis. No se sabe, digamos, qué pasa a medida que avanza la edad, a pesar de que dice que ha probado, al principio decían que era hasta los 60 años, ahora dice que en mayores de 60 años produce también anticuerpos neutralizantes. Así que, en realidad, digamos, nosotros necesitamos, para decir que estamos libres de una enfermedad o que cerca de la erradicación, necesitamos 80% de la población, sumando los que ya se enfermaron, más los que están inmunizados y con una inmunización efectiva. Digamos, yo como vengo del campo de la pediatría, te diría, digamos, no es muy distinto de lo que pasa en pediatría. Digamos, hay que lograr esos volúmenes y sobre todo saber los criterios de priorización de esas dosis iniciales, si se trabaja con personal de salud, con personal prioritario, con personal de seguridad, con mayores, digamos, de 65 años y hasta qué edad. Hoy Gran Bretaña sigue reclutando plasma de convaleciente porque dice que ninguna vacuna va a operar arriba de los 75 años. O sea que, pero por supuesto, digamos, si vos vacunás a todos una población que tiene una campana del orden de los 40 años, digamos, no va a llegar por ninguna vía el virus a los que tienen más de 75. Entonces, hay que hacer cálculos de ese tipo. Más complicado para nosotros, que no sabemos casi nada, es qué pasa en los menores de 10 años.
Hoy el Garrahan está internando un pacientito grave por COVID por día en terapia intensiva. Pero la verdad es que la mayor parte de los niños, si se contagian, es tan inaparente que ni siquiera se los diagnostica. Debería ser un comentario, si es posible. Sí. Mario. A mí me quedan 5 minutos Bueno, para que no me echen. Bueno, no, pero yo quiero decir algo que vos, por modestia, por ser funcionario, no dijiste. Pero entre los temas del día era también abordar los aspectos políticos de la pandemia. ¿Y por qué la provincia de Buenos Aires tuvo estos resultados? No es por casualidad. Fíjense, la provincia de Buenos Aires invirtió en kits de protección personal que compró 19.800.000. Barbijos N95, 9.243.000 barbijos. Barbijos descartables, 13.300.000. Respiradores, 1.200. Camas de terapia intensiva, 1.500. Camas de terapia intermedia, 1.000. ¿Cuánto significó esa inversión? Nosotros decimos inversión, 17.067 millones de pesos. Y esto lo hizo con una instrumentación que da emoción escuchar esto por el que lo hizo. En los primeros 3 meses que no teníamos nada, porque la gobernadora se enorgullecía de no abrir hospitales, se vio que no teníamos nada de estas cosas imprescindibles. Empezaron a subir en pico el personal de salud infectado cuando aún había pocos infectados en la población. Y entonces se fletaron los 32 aviones que dijo Mario, en vuelo, que lo pudimos hacer por tener una compañía de bandera que resistió que la liquidara el gobierno anterior, y que hizo vuelos con una vía que nunca había volado, que las tripulaciones no podían bajar cuando llegaban a China y debían volver inmediatamente para Buenos Aires. Y eso se hizo rápido, de manera tal que las infecciones en el personal de salud cayó rápidamente, y cuando subieron los casos en la población, ya habían llegado los barcos, que tardaron en venir. Por eso tenemos estos resultados. Y esto es político. Esto es todo político. Cuando yo escribí acá, solo estaba asustada, sino como siempre estuvo complotando con las medidas en contra de un gobierno popular. Porque acá se complotó. Acá se nos mintió el número de muertos en la ciudad de Buenos Aires para poder instrumentar las aperturas. Y las aperturas significaron la diseminación al Gran Buenos Aires y de ahí al resto del país. Entonces, todo esto es político. Todo es político. El gobierno no podía tener éxito en la pandemia. Y se hizo lo posible para que no lo tenga. Ricardo, discúlpame, Ricardo. Sí. No, disculpame una cosita. Pienso que está claro, pero hay un compañero que hace tiempo que quería preguntar algo. Si vos le das micrófono, ¿puede ser? Está claro, compañeros, que hay mucha política en los resultados que se obtuvieron en la provincia de Buenos Aires. Política de la buena. Sí, adelante. Carlos Fink quería hacer una pregunta. Y ya está, Mario. Después te dejamos para que no te echen. Lamento mucho que Mario, le agradezco mucho a Mario la presencia y lamento que no sé si me va a poder contestar con tranquilidad. Más allá de las interpretaciones políticas en las cuales puedo estar de acuerdo, y creo que el que no ve que las cosas se hicieron bien en el plano de la salud y para salvar las muertes, como vos dijiste, se hicieron bien genéricamente hablando, más allá de la feroz oposición de la burguesía, como vos dijiste una vez que dejó de estar asustada. Estoy absolutamente de acuerdo en eso, y el que no lo ve o es ciego o es muy mala leche, vamos a hablar claro. Creo que en eso se realizaron grandes logros. Quizá el único
que falta, pero falta históricamente, es el reconocimiento al personal de salud. Un reconocimiento concreto. No creo que la mayoría del personal de salud, hoy me mandó una paciente un mensaje llamándome héroe sin H, pero héroe al fin, y no me gusta que me llamen héroe, no quiero ser héroe, no soy héroe, estoy haciendo atención telefónica. Pero más allá de eso y de que en general la política fue absolutamente correcta, pese como dije antes, a la feroz ataque que se le hizo, me parece que se descuidó bastante el otro plano. Después de un momento de gran éxito, cuando parecía que todos teníamos la misma posición, y no porque sea fácil, no digo que sea fácil, pero me parece que se dejó de lado la batalla por reducir el número de casos. Y para eso veo un ejemplo que a mí me obsesiona, no sé si es una parte de mi psiquiátrica, de mi cuadro psiquiátrico, pero es el mal uso de los barbijos. Yo he hecho un censo personal en el cual el 33% de la gente que camina por la calle camina o sin barbijo o con el barbijo mal puesto. Disfruté de los goles de Atlético Tucumán contra Racing, que me perdonen los racinguistas, pero mientras tanto lo veía a Becasese todo el tiempo con el barbijo en el cogote, y eso, más allá de la mala leche con la que muchos se puedan oponer, me parece que es una cosa que está descuidada. Me parece que eso tenemos que decirlo y tenemos que corregirlo, y lo digo con la mejor leche. Y me gustaría saber tu opinión al respecto. Hablo del barbijo como un ejemplo. También me parece que se ignoró la postura de gente como Kornblit o Rodrigo Castro, que no creo que en este momento haya que poner un botón rojo, porque evidentemente los casos están bajando, entonces no tendría ningún sentido, pero se los ninguneó de alguna manera, y no sé si tienen razón o no, pero me parece que hay que escucharlo. Bueno, nada, el comentario, primero en relación a los comentarios anteriores, dos puntos. Uno, por lo que decía Ricardo, lo traduzco de otra manera. El jefe de la campaña contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires es Axel Kicillof, y yo tengo el privilegio de estar un poquito en el grupo que lo asesora periódicamente, cada 15 días nos convoca, y te digo que cada vez que voy siento que estoy, digamos, de vuelta me están tomando examen, digamos. O sea que, porque estudia más que vos, digamos, ya te pone en una situación de preguntas y no la arreglás con consignas, tenés que bajar datos concretos y estar alerta a preguntas que te va a hacer, porque está estudiando, literalmente dedicando una parte de su cotidianeidad al tema de coronavirus. Lo segundo es que la situación nacional, o sea, yo he peleado totalmente contra la idea de qué tranquilidad, ahora hay menos casos en el AMBA, digamos, todo lo contrario, digamos, porque mal que mal la infraestructura del AMBA se fortaleció y la chance de sobrevida en el AMBA es muy superior a la de muchas provincias. Nosotros en este momento tenemos equipos trabajando directamente, equipos nuestros de la provincia, trabajando en la provincia de Neuquén, digamos, y iríamos a donde la provincia nos pida, cualquier provincia de la Argentina, digamos, y es más, en este momento ya tenemos alguna solicitud también del nuevo gobierno de Bolivia, digamos, en relación a compartir las experiencias que hemos planteado hasta ahora, sobre las cosas que más o menos han funcionado, y el entrenamiento de los equipos, que como señalaba Juan hace un ratito, nuestros equipos ahora están muchísimo más entrenados, más cancheros, tienen ya un ojo clínico que no tenían cuando esta pandemia empezó. Desde los terapistas hasta los médicos de atención primaria, digamos, ya tienen otro entrenamiento. Y en relación al tema de yo la verdad que, digamos, en relación al tema del personal, definitivamente la provincia sigue extremadamente conmovida. No sé si ustedes recuerdan, pero un día lo hicimos un poco adrede, digamos, Axel entró a un hospital, específicamente creo al Hospital Rossi,
digamos, y además hizo absolutamente todo lo que hace cualquier trabajador de salud, es decir, se vistió una vez, se desvistió para recorrer todos los servicios, y después lo lanzó en cadena nacional, o sea, podríamos decir, le explicó a todo lo que significa que algunas personas se están cambiando, digamos, 12, 15 veces por día para atendiendo cada paciente. Así que tratamos en unas semanas, tratamos incluso de que la gente entendiera lo que vive el equipo de salud. La verdad es que creo que en ningún lugar del mundo el equipo de salud logra contarle a la población lo que pasa puertas adentro de los hospitales. Es una frustración media universal. Lo que vos decís de los barbijos, no sé, a mí no me coincide 100%, digamos, yo creo que la población ha hecho esfuerzos enormes dentro de lo que entendió, digamos, y digamos, yo sopeso que una parte de los resultados que tenemos tiene que ver con que una parte de la población entendió, acompañó, digamos, y se protege porque en definitiva no es por hacerle caso al Estado, en definitiva se protege porque está tratando de proteger a su propia familia. Sí, por supuesto, digamos, no imagino que los barra brava, digamos, hagan algo más que usar de los barbijos de babero, digamos, pero excepto esas cosas que vemos cada tanto, yo diría, en las zonas en las que circulo, en La Plata y en Cava, todavía veo un alto acatamiento al uso de barbijo. Recordá que hay países que tuvieron que poner multas por el no uso de barbijo. Yo diría que para mí Argentina tiene un, digamos, razonable uso si se lo compara con algunos países supuestamente desarrollados. Bueno, yo lo Bueno, muchas gracias, Mario, por gracias a ustedes. Tu disposición y por tu tiempo. Sabemos, la primera vez que te llamé me dijiste que estabas sobreagendado. Algo así. Sí. Es un neologismo de esta época. Así que bueno, te agradecemos muchísimo y te convocaremos en poco tiempo cuando ya esté la vacuna circulando. Bueno, con todo gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar y además de ver, aunque sean cuadraditos, digamos, a tantas personas queridas.